Señores, nosotros tenemos el placer de tener al señor Noel Ureña con nosotros, que es presidente de la Asociación Nacional de las Empresas Industriales de Herrera. Personalmente, tengo mucha proclividad y conozco bastante la historia de ese sector, el sector de empresarios de Herrera, que sufrió en varias ocasiones mucha transformación sobre la verdadera razón de su origen. Yo creo que algún día los sobrevivientes, como son Sánchez Noble, Tony Isa y aquellos que tuvieron el privilegio de abrir las principales industrias en el año 68, 69, cuando Balaguer decidió entregarles entre 2 y 5,000 metros a un grupo de industriales para que, a modo de incubadoras de industrias, se iniciaron. Luego eso, con el tiempo, se desnaturalizó por razones de que las ciudades crecen, la tierra aumenta de precio y son muy pocas las que originalmente quedan en ese lugar. Pero las industrias de Herrera, que a veces nosotros le dábamos un poquito de cuerda diciendo, ustedes son transformadores, ustedes no son industriales, ustedes son... Pero realmente, esto se lo decíamos a José Turul con los vasitos plásticos. Yo quiero dar la bienvenida a Noel y quisiera que él nos cuente qué porcentaje de esas industrias permanecen con la esencia y qué porcentaje por fuerza dejaron de ser, no dejaron de ser industrias, sino dejaron de ser productoras de mano de obra, como lo fue Herrera en una época. Bienvenido, don Noel. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir un poco con ustedes en el día de hoy sobre Herrera. Tiene razón porque se entiende que Herrera ha bajado su producción y ha bajado su capacidad para generar empleo, cosa que no es la realidad, porque Herrera sigue siendo Herrera, porque de hecho nosotros como asociación que agrupamos los industriales, fruto de esa diversificación que tuvo Herrera, que no es un secreto para nadie, donde se convirtió en un espacio tan importante y tan bien localizado geográficamente que tuvo que ampliar, porque ya las empresas de Herrera, el espacio físico no era suficiente para que seguir creciendo en ella. Por eso muchos de nuestros asociados que ya en el pasado, además de productores, se habían convertido en distribuidores también, tuvieron que emigrar a otros espacios. Es por eso que hace 2 años nosotros comenzamos a trabajar. ¿Siguen siendo socios? Siguen siendo socios. En la misma organización. Sí, siguen es físico el cambio. El físico cambió. Es pero por eso se integraron otro tipo de empresas que ya no pertenecen a Herrera y que no han estado, que ahora se llama de Herrera y Santo Domingo. No, el asunto es que nosotros nos hemos ido convirtiendo en una asociación nacional de empresas e industria de Herrera. Y la razón principal es porque emigraron algunas de nuestras empresas a otras localidades y también empresas que tenían grupos hermanos que se dedicaron a la distribución también querían pertenecer a la asociación. Por eso, empresas que son básicamente empresas de distribución y industrias que siguen siendo las industrias originales de Herrera que se han mantenido por todo el tiempo. Por ejemplo, el caso de don José Turul, que inició la parte de producción de plástico,
tenemos empresas grandes de plástico dentro de la asociación y dentro de la zona industrial de Herrera. La mayoría de los plásticos. ¿Cuántos empleados dependen trabajan para las empresas que pertenecen a la asociación? Sí, no, los empleos que nosotros producimos andan como en el orden del 6 o 7% de los empleos total que se producen en la industria. ¿Que son tanto? ¿Cuánto eso? Los totales. Los totales de empleo, estamos hablando 20 y pico de mil personas. No, mucho más. Estamos hablando de 2.400.000 empleos, básicamente según el registro de la CISARRIL, entonces, la Seguridad Social, a través del SWIT. Estamos hablando de que... Entonces lo de ustedes es 1.200.000. No, acuérdate que de esos 2 millones... de la totalidad. Tiene que ver cuántos son de industria. Sí. Y de los que son de industria, ellos tienen un 6. Ponte que en la industria pertenezcan 300.000 personas de los 2 millones. Nosotros están en el sector hotelero. Debe tener el dato, aunque sea aproximado. Sí. De hecho, tengo el dato reciente, porque con relación a los estudios que se están haciendo del impacto de la pandemia en el empleo, por ejemplo, nosotros vimos un análisis comparativo del año 2019 versus el año 2020 y se clasificaron las empresas de una manera por categoría, por ejemplo, de 1 a 15 empleados, de 16 a 50 empleados, y nosotros vemos en ese estudio que precisamente las pequeñas industrias, a pesar de la pandemia, mantuvieron los empleos, y no solamente los mantuvieron, sino que crecieron a niveles hasta de un 12% con relación al año anterior. Por eso nosotros pudimos establecer los mecanismos y los controles a través de los protocolos de seguridad que se desarrollaron durante la pandemia para seguir creando empleo, cosa que no fue lo mismo en sectores, empresas, por ejemplo, empresas grandes, que en algunos casos hubo disminución o un crecimiento muy bajo en términos de lo que es el aporte al empleo. En Herrera nosotros hoy tenemos más empleo que en el año 2019, o sea, muy por encima, muy por encima de la tasa vegetativa de crecimiento. O sea que ¿hay leyes especiales para ustedes de incentivo? Y de ser así, las empresas que se ubicaron en otros lugares están recibiendo los mismos beneficios que ustedes, o hay diferencia? No. Herrera recibió incentivo al momento de establecerse, porque la ley 299 del año 1966, que creó la zona industrial de Herrera, como bien decía el doctor Jacín, es una ley que tenía un tiempo limitado, o sea, no era una ley para siempre, o sea, no era permanente. Y entonces, perdón, ahí mismo, ¿y qué ley era la que le daba la facultad de nacionalismo, llamémosle, el incentivo para que productos importados pagaran un arancel? Esa ley, la 299, crea precisamente el parque industrial de Herrera para sustituir las importaciones del momento por producción nacional. Pues entonces no fue en el inicio que tuvo vigencia todo el tiempo. No, todo el tiempo. Porque lo que pasa es que eso tiene ya 20 años, 30 años. No, eso tiene 50 años, 50 y pico de años. Pero yo creo que al principio le dieron 20 años de no, si se lo dieron, no. Lo que pasa es, te estoy diciendo esto por una teoría que tienen algunos, por lo que como piensan algunos técnicos, tal vez ha transcurrido mucho tiempo, de que el sector de ustedes se había desarrollado, llevado de la mano por los incentivos de esa ley, de la 299, y que eso, en cierto modo, los había construido cómodos para existir en el país y no se habían acostumbrado a la competitividad. No necesitaron la competitividad, y ahora que es un tiempo de tanta competencia, iban un poco forzados. ¿Es así? No, señores. Mira, hay que entender que en la época que se crea Herrera,
todavía era mucho más difícil invertir aquí en la industria nacional. Lo que ocurrió es que ese modelo de zona industrial, que ahí están los resultados que son visibles, son tangibles y visibles. En vez de copiarse y hacer muchas zonas similares a eso, lo que se hizo entender es que Herrera necesitaba siempre incentivos para operar. Y realmente nosotros, la esencia de Herrera, nosotros como asociación, el ADN nuestro es, nosotros somos empresarios que no nacimos siendo empresarios en Herrera, sino que fuimos profesionales, que primero fuimos profesionales, primero fuimos empleados y luego invertimos en nuestro país, porque creemos en el país. Sí. Entonces, y la ley ayudaba. Y la ley ayudaba al principio, que es lo que nosotros desde Herrera, nosotros no pedimos incentivos, nosotros lo que queremos es, por ejemplo, que los emprendimientos se le dé alguna facilidad para que puedan crear empleo y empleo de calidad. Porque, por ejemplo, esa es la única vía que tiene el país para desarrollarse. O sea, cuando vino el libre comercio, cuando vino el libre comercio, ustedes comenzaron a competir ya de igual a igual. De igual a igual. Y aquí no hubo sustitución de la industria nacional. Todo lo contrario, la industria nacional ha seguido creciendo a pesar de eso. Aunque era un poquito mejor antes porque habían unas diferencias. Claro. Por ejemplo, yo conocí una empresa que fabricaba carretillas y entonces venían una carretilla muy buena de fuera, pero con lo que tenían que pagar de impuestos, pues le daban la oportunidad al productor nacional. Que eso mismo se hacía en la agropecuaria y en las empresas de corte y todo eso, era monopolio. Claro. Era algo que en la época era visible. Nosotros entendemos que para desarrollar empleo de calidad y seguir creciendo en empleo, nosotros tenemos que invertir tanto en educación para seguir educando, porque tenemos, y promover el trabajo, incentivar a que más gente quieran crear empresas, que crean para que puedan seguir creando empleo, nuevos empleos y empleo de calidad. Bien, todos sabemos que la industria, en el momento de la pandemia, la industria nacional y en general, yo creo que ha funcionado bastante bien. Yo creo que de los sectores que más rápido se reactivaron, volvieron, y usted acaba de decir inclusive que ahora tenemos más empleos que en el 2019. Yo creo que, y uno conversa con el Ministerio de Industria, conversa con Proindustria y sabe que es así, que Zona Franca, la industria nacional, todo eso se activó totalmente. Hoy, nosotros, usted como presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, le quiero preguntar, tenemos unos retos importantes en este año, independientemente de todos los esfuerzos que realiza el gobierno para activar y mantener la economía y sobre todo el empleo, tenemos una serie de indicadores que no dependen de nosotros en este momento. Tenemos unos precios de combustible sin precedentes, tenemos una inflación que, aunque mantuvimos el crecimiento y todo, tenemos una inflación muy alta, yo creo que con relación a otros países dentro del contexto de la pandemia, y esos dos indicadores pueden hacer, y sin hablar de que muchos han subido los precios de algunas materias primas y sobre todo el tema de los fletes y el petróleo que ustedes generan. Combinado esto con el petróleo, ¿qué preocupación tienen ustedes y qué acciones están llevando a cabo para poder mantener, como decía Ramón, la competitividad y sobre todo poderse mantener a flote en este año y ayudar a que la inflación no siga subiendo? Sí, mira, nosotros entendemos que hay que hacer un esfuerzo de todo, no solamente del gobierno, sino de la industria nacional y de todos los que somos dominicanos y que nos duele el país. Hay retos que son un desafío para todo el pueblo dominicano, y no para nosotros solamente, sino para el mundo. El tema del aumento del precio del petróleo es una amenaza
y es una amenaza en la cual nosotros no tenemos mucho control de ello, porque nosotros no producimos petróleo, o sea que todo el petróleo de acá es importado. Y como todo el petróleo es importado y el petróleo tiene incidencia casi en todo lo que se genera, todo lo que se produce, tiene un componente importante sobre el petróleo, en el transporte, en la industria. La persona que estaba aquí anteriormente decía el impacto que tiene el aumento del petróleo, sobre todo hablando de los combustibles, sobre la producción agropecuaria. La producción agropecuaria, pero también impacta en la industria, en el transporte, en todo. Pero además de eso también tenemos el aumento de los precios del transporte, sobre todo de Asia y específicamente de China, que nosotros traemos mucha materia prima desde China. Entonces, una compensación o una posible amortización de eso es que se fije un tope mínimo para el transporte, o sea que en la factura de importación, cuando sea de materia prima, se tome en cuenta el precio FOB y no el CIF, porque el CIF altera todo. Sumamos la factura más el flete y un flete cada vez más alto. Quizá el gobierno en ese sentido debería de sacrificar un poco la parte del transporte para fines de cobro de impuestos y buscar un punto medio en el cual se compense algo, porque es también algo que nosotros no controlamos, pero que se puede modificar diferente a lo que es el transporte. Con relación a la inflación todos tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar para mejorarla. Y para mejorar la inflación nosotros obligatoriamente tenemos que trabajar en algunos sectores productivos que tienen impacto en la canasta básica familiar y donde el gobierno de alguna manera tiene que buscar mecanismos de compensación y también las empresas, los empresarios, buscar un elemento en el cual pueda bajar un poco el margen durante esa crisis. O sea que es algo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar todo en conjunto para poder amortiguar parte de esos aumentos que son una amenaza para todos, pero que muchos de esos componentes, sobre todo la materia prima ahora mismo, los productores a nivel internacional que surten el mundo entero de materia prima, ahora mismo han subido. ¿Por qué? Porque hay un incremento en costo de ellos mismos con la producción, tienen menos disponibilidad de empleo, tienen también menos acceso a componentes que son importantes para el desarrollo de esa materia prima, y hay muchos países demandando la misma materia prima. Entonces, aumento de la demanda, incremento de los precios. Eso es algo elemental y es algo que se maneja de esa forma. Nosotros conocemos, los tres, que una de las fuentes de ingreso de impuestos, de cobro de impuestos, que se ha convertido en, si no la más importante, es en los impuestos que se cobran a través de los combustibles. Sin embargo, yo particularmente, son palabras mías, creo que la dosis de sentido común con la que se decidan ese tipo de incentivos que usted establece, se hagan primero con los análisis del incremento real que ocasionan la carestía de los combustibles sobre los productos, porque aquí se ha abusado mucho de eso, y no me refiero al sector de ustedes. Aquí, cuando un pasaje vale 20 centavos, 20 pesos, se le dice que se va a poner en 25 porque el gasoil subió tantos pesos. Y aquí nunca se hacen esos cálculos de manera como es, en el sentido de que como el combustible afecta la subida de casi todo, también los otros
elementos, pero nunca se ha hecho un análisis sopesado real de lo que está pasando. Y en esta coyuntura de la pandemia, usted conocerá que la producción por la propia pandemia también se ha reducido y estamos juntando crisis, es decir, combustible y disminución de producción de oferta que genera también una carestía. Entonces hay que distinguir las cosas porque, bueno, lo lógico es que el país cada vez que tiene una crisis de esta naturaleza le solicita al gobierno la reducción de los impuestos o de los precios de los combustibles. Y es una fórmula sencilla, pero en el fondo hay que tratar de que si se hace algo, lo que se haga, antes de hacerlo, hay que analizar ese punto que yo le digo. Ese comentario yo lo tenía para el área, para el tiempo agropecuario, pero lo estoy trasladando por su presencia aquí, que usted tiene mucha experiencia, y además tiene liderazgo sobre una importante asociación, porque ese tipo de asociación de ustedes, tengo entendido que no son de las asociaciones que son sindicatos con el nombre de asociación, sino que son empresarios que tienen que tener sentido común para lo que solicitan, para lo que piden y para lo que promueven, y defender su verdad sin perder la cara. Entonces ustedes son otra clase de gente, porque aquí hay gente que se asocia para conseguir para buscar favores. Y si un problema se les resuelve con 50 centavos por galón de combustible, ellos piden 5 pesos para aprovechar. Quizás por muchísimas carencias que tienen, tratan de corregirlo. Entonces, no sé si me doy a entender. Aquí hay un problema de oferta en el mundo entero, de fabricación de furgones, que se afectaron en la pandemia, de producción de productos agrícolas, industriales, de todo, porque la pandemia afectó al mundo. Claro. Entonces eso es una cosa, y el combustible, que es casi lo mismo, porque ellos lo que hacen es que cuando quieren subir el combustible, baja la producción. Uh-huh. Entonces una es voluntaria y la otra es provocada. Una es involuntaria, como el caso de la pandemia, sí, al sector industrial, y la otra es provocada. Y por eso me alegra que usted esté aquí, que tiene esos planes que al final, antes de que usted se vaya, vamos para que usted resuma qué es lo que ustedes desde su organización suponen o sugieren para resolver ese problema. Pero siempre, y le voy a dejar este solo ejemplo, para que usted vea, por ejemplo, cómo son las cosas. Un camioncito de Daihatsu, que son los más populares, o Mitsubishi o Isuzu, de esos cama corta o cama larga, trae 15,000 plátanos de Barahona, por ejemplo, uh-huh, y gasta 10, 15, 20 galones de gasoil, por ejemplo. No es la cifra, pero es aproximado. Y entonces ese gasoil ha subido 80 pesos, por poner una cifra, ¿no? Y son 20 galones por 80, son 1.600 pesos adicionales. Entonces esos 1.600 pesos tenemos que dividirlo por entre los 15,000 plátanos, para comenzar a calcular qué es lo que está encareciendo. Un peso de plátano. Entonces, 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. No es tanto. Pero en lo que se habla y se dice y que todo está para arriba, y lo que uno se agarra, desde luego, ese combustible va a subir las gomas también, pero hay que ver cuántas gomas se le ponen a un camión de goma cuando va de aquí a Santiago, sí, que es allá en el centro de venta del Cibao, y de Santiago aquí, si vino por el aeropuerto, lo que sea. Y todo ese tipo de cosas se aprovecha en cosas sensibles, porque cuando hablamos de transporte, es una de las cosas más sensibles. Queremos compartir ese criterio con usted para que usted se lo lleve de tarea, y cuando ustedes vayan a hacer su planteamiento, usen ese tipo de ejemplo y pongan el país, que ustedes tienen la capacidad, a pensar, porque en lo más coherente que sea su solicitud o su planteamiento, va a ser más fácil de lograr, entiendo yo. Sí. Lo que pasa es que el tema del transporte, que es un problema que desde la asociación nosotros lo hemos planteado, que se debe de buscar un sistema de transporte más organizado, inclusive más humano, y que no sea tan costoso y que se pueda mejorar.
porque en un estudio que se hizo, que nosotros hicimos en el año 2019, sobre el costo del transporte que pagan nuestros colaboradores, el 19% de lo que nosotros le pagamos a nuestros colaboradores lo utilizan en transporte, pero un transporte además de mala calidad, caótico, con carros, con unidades inservibles. Y nosotros hemos planteado de que se trabaje con un transporte organizado, donde se establezcan rutas que cubran la mayoría de nuestros parques industriales o nuestras zonas comerciales, de una manera que nuestros colaboradores lleguen de una manera más segura y que sean más accesibles y que tengan un costo más bajo. Y eso se puede. Hubo un intento con una ruta aquí que se estaba haciendo una prueba en la Núñez de Cáceres, que no conozco bien quiénes estaban involucrados en ese tipo de proyectos, pero yo mismo, que desde mi trabajo a veces utilizo esa vía, me di cuenta que en esa prueba que se estaba haciendo, tú veías un transporte ya más organizado, guagua, la gente sentado, menos carro público cubriendo la ruta. Y entonces nosotros decimos, pero fíjate, no es tan difícil desarrollar. Lo que pasa es que muchas cosas aquí que tienen un impacto en la mayoría de la gente, que es lo que nosotros tenemos que buscar, mejorar las condiciones de nuestra gente, porque nosotros como dominicanos, si nosotros no mejoramos como personas y como dominicanos, no, la República Dominicana no va a mejorar. Entonces nosotros tenemos que mejorar en temas de educación, trabajo, tecnología y todo eso. Entonces nosotros apoyamos ese tipo de decisión sin que se politice, sin... Claro. Porque hay mientras que sacar... más transparente se hace, más real, la gente y las organizaciones lo entienden de mejor manera. Bien. En el caso... Sí. Quería decir que nosotros entendemos que esas son parte importante en el desarrollo del país. Entonces, es por eso que yo quisiera aprovechar el día de hoy también para invitar al segundo simposio que nosotros tenemos. Sí, eso le iba a preguntar. Ya hicimos el primer simposio local, ahora vamos a hacer un simposio nacional a nivel internacional que se llama ANEI Innova 2022, donde nosotros vamos a traer consultores internacionales y empresas internacionales para manejar los temas de innovación, de calidad, de tecnología y dirigida a diferentes sectores de la producción nacional, donde suplidores, donde conocidos de temas importantes puedan pasar 2 días con nosotros hablando de todo eso y compartiendo sobre tecnología. Háblenos un poquito en la parte final ya de los detalles del simposio. Estábamos hablando cuándo es, quiénes están invitados y cuándo es y dónde es. Eso será en el Hotel Sheraton el 7 y el 8 del mes de julio y estamos convocados todas las empresas, también además de las empresas, la parte académica, las universidades, el gobierno y todos los sectores que tienen que ver con la producción nacional. Bien, yo creo que 7 y 8 de julio. 7 y 8 de julio, el Simposio Internacional de la Asociación Nacional de Empresas de Herrera. Todos pueden entrar. Imagino que a las plataformas de la Asociación Nacional de Empresas de Herrera para hacer su reserva y participar en esta actividad. Simposio de la Asociación Nacional de Empresas de Herrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Noel Ureña, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera y Santo Domingo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.